A veces, los que parecen tener menos son los que más tesoros guardan en su corazón. Así vivía don Esteban, un anciano de mirada tranquila y pasos lentos que todos creían olvidado por el mundo. Su casa vieja, con paredes agrietadas y suelo de madera desgastado, era apenas un rincón silencioso en el borde del pueblo. Pero Dios no mira las apariencias, ¿verdad? Él ve el corazón. Y en el corazón de Esteban había algo que nadie más imaginaba, una fe firme, silenciosa, escondida como sus propios secretos. Los niños del barrio pasaban por su puerta y algunos se burlaban, pensando que era solo un viejo raro. Pero Esteban los miraba con compasión, como lo haría Jesús con aquellos que lo rechazaban. Él no respondía con enojo, sino con una sonrisa suave, como quien entiende que la bondad es más fuerte que la burla. A veces, cuando estaba solo, oraba por esos niños. ¿Puedes imaginarlo? Un anciano pobre, orando en voz baja para que Dios bendijera a quienes no lo entendían. ¡Qué hermoso ejemplo de caridad y esperanza! ¿Sabes? Esto me recuerda a David cuando aún era un simple pastor. Nadie esperaba que fuera un héroe, pero Dios ya lo había elegido porque veía algo especial dentro de él. Así también era Esteban. Nadie veía más que su camisa de cuadros vieja y sus sandalias rotas, pero Dios veía una misión, una historia de transformación que aún no había comenzado. A veces, el cielo trabaja en silencio, preparando milagros donde parece que no hay nada. Y si tú te has sentido invisible alguna vez, como si nadie notara tu presencia o valor, recuerda esto: a los ojos de Dios eres precioso. Así como don Esteban, que parecía olvidado por todos, pero tenía un propósito oculto. La fe que él guardaba era más valiosa que cualquier tesoro, y aunque vivía con poco, su espíritu estaba lleno de esperanza. ¿Tú también guardas algo así en tu interior? Un sueño, una oración, un deseo de hacer el bien. Eso también es un tesoro. Así comienza esta historia, con un hombre sencillo, una vida oculta y una fe más grande que el mundo. Pero esto es solo el principio, porque lo que estaba escondido bajo sus pies, tanto en el piso de su casa como en el fondo de su alma, pronto saldría a la luz. Y cuando eso ocurriera, no solo cambiaría su historia, cambiaría muchas más. Seguimos. Desde joven, don Esteban recibió algo que muchos habrían usado para enriquecerse, una gran herencia. Pero él decidió no tocar ni un solo billete. Guardó todo con cuidado bajo el suelo de su habitación, como quien protege un secreto sagrado. No era avaricia ni miedo, era obediencia a una convicción profunda. Esteban sentía que debía esperar el momento correcto, y cuando uno camina con Dios, aprende que cada cosa tiene su tiempo bajo el cielo. Pasan los años, y mientras otros medían su valor por lo que tenían en los bolsillos, Esteban vivía con lo justo. Nunca le faltó lo esencial, porque su corazón estaba anclado en la esperanza. Su vida recuerda a la de José en Egipto, que esperó con paciencia hasta que llegó la hora de actuar según la voluntad de Dios. Esa espera no era pérdida de tiempo, sino una preparación silenciosa para algo mayor, una transformación divina que aún no se revelaba. Aquel cofre oculto no solo guardaba dólares, sino también oraciones, sueños y la promesa de un propósito celestial. Cada tabla que lo cubría parecía decir, aún no, mientras Esteban seguía firme en la oración. Su vida sencilla era una ofrenda constante, un testimonio vivo de que la verdadera riqueza no está en lo que se ve, sino en lo que se espera con fe. Y la fe, cuando es pura e inocente, puede sostenernos incluso en los días más grises. Durante más de 4 décadas, su fidelidad no se quebró. Su fuerza no venía del oro, sino del Espíritu de Dios que lo guiaba. Como Daniel en Babilonia, que no se contaminó con manjares, ni se doblegó ante los ídolos,
Esteban también resistió la tentación de usar para sí lo que estaba destinado a un bien mayor. Guardaba cada centavo como quien guarda una semilla, esperando el día en que germinaría en bendición. Así fue como el anciano silencioso fue tejiendo con sus días una historia que aún no se escribía en libros ni se conocía en el pueblo. Pero Dios ya la estaba narrando desde lo alto, paso a paso, con la ternura con la que guía a sus pequeños. Y ese siguiente paso estaba por llegar, envuelto en una amistad inesperada, como una luz nueva entrando por la ventana de una habitación antigua. El corazón de don Esteban, que había vivido por tanto tiempo en silencio, empezó a latir con otro ritmo cuando Julián apareció. No era un curioso cualquiera. Era un joven con ojos limpios, lleno de respeto, de esos que escuchan sin juzgar. Julián llegó con un cuaderno bajo el brazo, buscando historias para un proyecto social, pero sin saber que acabaría encontrando algo mucho más grande. Dios ya había cruzado sus caminos con un propósito. Don Esteban comenzó a hablar poco a poco, no de dinero ni de secretos, sino de la vida, de las pequeñas cosas, de su infancia, de la tierra, del cielo, de la oración. Julián no lo interrumpía, lo miraba con atención, como si cada palabra del anciano fuera un regalo. Esa conexión se fue volviendo sagrada, como la de Elí y Samuel, cuando el anciano sacerdote enseñó al niño a oír la voz de Dios. En esa amistad florecía algo puro, una señal clara de que el tiempo había llegado. Esteban comprendió desde lo profundo de su alma que el momento correcto que había esperado durante tantos años ya estaba ahí. No vino con trompetas ni señales en el cielo. Llegó en forma de joven sincero, lleno de compasión, con hambre de aprender. Fue entonces cuando escribió una carta, breve pero cargada de intención. Le dejó la llave de su historia y una frase que llevaba décadas guardando. El propósito ha llegado. No hubo lágrimas ni discursos. Solo un suspiro de paz en el rostro de Esteban, como si entregara una misión y descansara finalmente. Julián no entendía del todo, pero sintió que algo importante estaba por comenzar. Era como cuando Dios llama a los jóvenes en la Biblia, como llamó a Jeremías y le dijo, «Antes de que te formara en el vientre, te conocí». Así también, sin saberlo, Julián había sido elegido para algo que cambiaría muchas vidas. La inocencia del joven y la sabiduría del anciano se unieron como dos llamas que no se apagan. En ese encuentro de generaciones, la fe pasó de un corazón a otro. Lo que había sido oculto comenzaba a revelarse, no como un tesoro material, sino como una herencia espiritual que abriría caminos de esperanza, transformación y vida nueva para muchos. Y así, la historia siguió su curso, llevándonos a un descubrimiento que sacudiría todo lo conocido. Julián volvió a la casa de don Esteban con la carta aún en las manos, sintiendo que cada palabra escrita llevaba el peso de una misión divina. Entró con reverencia, como quien pisa un lugar sagrado. La habitación, aunque sencilla, tenía ahora un aire distinto, como si estuviera envuelta en oración. Siguió las instrucciones al pie de la letra, levantando las tablas viejas del suelo con las manos temblorosas y el corazón latiendo fuerte. Allí, en la profundidad del silencio, encontró el cofre. Era un baúl antiguo, cubierto de polvo y años, pero intacto. Julián lo abrió y sus ojos se llenaron de asombro. Montones de billetes, ordenados con cuidado, descansaban como testigos del tiempo. Casi 3 millones de dólares, ocultos durante más de 40 años. No había testamento, ni familiares, ni herederos. Solo él, una carta y un propósito mayor. Era como cuando el pueblo de Israel encontró maná en el desierto, una provisión inesperada para un nuevo comienzo.
El joven, aunque sorprendido, no pensó en lujos ni en beneficios personales. Su corazón, formado en la bondad y la compasión, entendió que aquello era mucho más que dinero. Era una respuesta del cielo, un llamado a actuar con responsabilidad, fe y sabiduría. Así que buscó orientación legal y profesional, guiado por el deseo de honrar el legado del anciano. No quería fallarle. Más aún, no quería fallarle a Dios, que le había confiado semejante bendición. Este momento recuerda el relato de la viuda pobre del Evangelio que dio lo poco que tenía, y Cristo dijo que había dado más que todos. Don Esteban, que vivió con lo mínimo, estaba ahora dando una ofrenda inmensa para transformar vidas. Julián se sintió pequeño ante la magnitud del gesto. Pero cuando uno camina en oración y en obediencia, Dios le da fuerza. Cada paso legal que dio fue con la certeza de que el Espíritu lo guiaba. Así se reveló el secreto que había dormido bajo las tablas por décadas. Pero el verdadero milagro no fue el dinero, sino el corazón que supo guardarlo por amor, y otro corazón que supo recibirlo con humildad. Lo que venía después no era una historia de riqueza, sino de servicio, porque lo que se construye con fe y compasión transforma para siempre. El siguiente paso nacería del amor sembrado y florecería en una tierra antes olvidada. Donde antes solo había polvo y abandono, Julián vio un campo fértil para la esperanza. Con el corazón lleno de gratitud y la guía de Dios en cada decisión, transformó aquel viejo terreno en el inicio de algo sagrado. No se trataba de construir con ladrillos, sino con propósito. Nació así la Fundación Don Esteban, un lugar pensado para quienes, como su mentor, habían sido invisibles durante años. Allí, cada rincón hablaría de compasión, caridad y fe viva. La casa antigua fue restaurada con cuidado, respetando cada detalle como si se tratara de un templo. Se abrieron salones donde ancianos podían compartir sus historias, talleres donde jóvenes aprendían oficios y espacios para la oración, la reflexión y el consuelo. Era como si el Espíritu de Dios habitara en aquel lugar, renovando todo lo que tocaba. Los primeros que llegaron no entendían cómo ese sitio podía transmitir tanta paz, hasta que escuchaban la historia detrás de cada ladrillo. Julián no buscaba reconocimiento, sino obedecer la misión que se le había confiado. Cada actividad que organizaba tenía un propósito profundo: sembrar bondad, promover la oración, acercar a las personas a Cristo. Niños que nunca habían tenido una merienda caliente podían comer allí. Abuelos que antes dormían solos, ahora compartían cantos, oraciones y risas. Como en los tiempos de los Hechos de los Apóstoles, el Espíritu Santo se movía entre ellos, uniendo generaciones y sanando corazones. La transformación no era solo visible, era espiritual. Lo que comenzó con un cofre enterrado se había convertido en un río de vida. Personas que antes caminaban sin rumbo encontraron dirección. Jóvenes confundidos descubrieron su valor. Adultos cansados hallaron descanso en el amor de Dios. Y así, lo que un día fue tierra olvidada, se volvió territorio santo. La fundación no llevaba solo el nombre de Don Esteban, sino también su esencia, la fe inquebrantable que obra milagros. Hoy, cuando alguien entra a ese lugar, siente que pisa suelo bendito, porque en cada banco, en cada taller, en cada oración pronunciada por una voz temblorosa, hay una herencia de pureza, inocencia y esperanza. La historia de Don Esteban no terminó con su partida. Apenas comenzó, y cada vida tocada por ese acto silencioso de amor es una nueva página escrita por Dios, en su infinita bondad. Hay historias que no se olvidan, porque no solo se escuchan con los oídos, sino con el corazón. La de Don Esteban es una de ellas. Nos recuerda que Dios puede obrar milagros silenciosos, que la fe verdadera no necesita aplausos y que una vida sencilla, vivida con propósito,
puede cambiar el destino de muchos. ¿Y tú? ¿Alguna vez sentiste que eras invisible, como si nadie notara tu valor, hasta que Dios te mostró que tenías una misión especial? Guardas dentro de ti un sueño, una promesa, una fe que aún no se ha cumplido. Cuéntanos en los comentarios. Tu testimonio puede ser la chispa que encienda la esperanza en otra persona. Si este mensaje tocó tu alma, no te vayas sin suscribirte al canal. Activa la campanita para recibir cada nuevo video lleno de fe, transformación y propósito. Aquí, cada historia es un reflejo del amor de Dios y un recordatorio de que nunca estamos solos. Y no te pierdas el próximo video que está por aparecer en pantalla. Es otra historia real, poderosa, de esas que te hacen cerrar los ojos, orar y creer de nuevo. Dale clic y deja que Dios siga hablándote. Gracias por estar aquí. Que el Señor te bendiga, te guíe y te abrace en cada paso de tu camino. Hasta pronto. Con todo mi cariño,